Tenemos el gran gusto de recibir aquí en nuestro programa al rector de la UNL, de la Universidad Nacional del Litoral, el doctor Enrique Mamarela, con quien siempre tenemos intención de dialogar y de charlar un rato con él. Doctor, gracias por la presencia, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ha coincidido su visita aquí en nuestro programa horas después del último mensaje del presidente de la Nación anoche por cadena nacional, un mensaje a mi criterio breve para el marco de situación que se vive, por allí bastante pobre en algunos aspectos, pero más allá de mi opinión personal, ese mensaje lo dejó más tranquilo, más contento, más preocupado. ¿Cuál fue su lectura? Bueno, nosotros esperábamos un número mejor para el presupuesto universitario. Claramente, así como en los otros rubros habló de incrementos reales, en el tema del presupuesto universitario dio el número. Ese número es prácticamente la anualización de los gastos que vamos a llegar al mes de diciembre con las expectativas salariales que ya dio el gobierno nacional, siempre por debajo de la inflación, y que cuando uno lo compara incluso con el presupuesto que elevó el propio gobierno el año pasado, que era de 3,8 billones, el de este año es 4,8 billones, encontramos que hay una diferencia importante porque a lo largo de este año aumenta el presupuesto universitario un 26%, pero la inflación a lo largo del mismo año fue casi el 34%. Entonces hay una manifiesta decisión de que las universidades estén por debajo de la inflación. Qué cosa notable, ¿no? Que un gobierno nacional le dé la espalda a la ciencia, a la educación, a la tecnología, a la formación académica, a la formación universitaria. ¿Esto alguna vez usted lo pudo haber imaginado? Es muy difícil porque cuando uno piensa en cualquier modelo de país desarrollado, no importa para qué gobierno, sino fundamentalmente cómo se sale de esta situación, uno piensa que se sale poniendo conocimiento a la producción, se sale teniendo más divisas con la economía del conocimiento, y para esto necesitamos ciencia, tecnología, educación. Entonces, no invertir en esto es de alguna manera decididamente quedarse en el pasado. Leía declaraciones suyas a la prensa días pasados a donde decía que de alguna manera se estaba perdiendo futuro o se estaba perdiendo el futuro. Bueno, a ver, la universidad necesita desarrollar investigación, no es solamente dar clase. Para desarrollar esa investigación necesita mantener el equipamiento científico, necesita comprar repuestos, necesita actualizar ese equipamiento, necesita actualizar los talleres, necesita actualizar las computadoras, necesita pagar conectividad, necesita pagar bibliotecas electrónicas, necesita pagar inteligencia artificial si queremos entrar en el siglo XXI. Entonces, si nosotros nos quedamos sin esa inversión, empezamos a tener un problema. En el caso del equipamiento científico es mucho más complejo que en el resto, porque en general cuando sale un equipamiento al mercado uno puede asegurar unos 4 o 5 años de repuesto. Después de eso no hay más repuestos. Entonces cualquier equipo que uno no compre los repuestos en tiempo y en forma es un equipo que deja de funcionar. Entonces, es como si al campo se le fueran quedando las maquinarias y fuéramos tomando los tractores atrasados o volviéramos a tratar de labrar con el caballo y el arado, como si en la industria no pudiéramos actualizar los robots y volviéramos a la máquina manual. Entonces, vamos para atrás. Cuando queramos tener una carrera de competitividad, cuando queramos poner ese conocimiento al servicio de la salud, la educación y demás, va a ser realmente un conocimiento mucho más atrás de lo que tiene el mundo. Ante ese panorama, donde se ve que el gobierno le da la espalda al sector universitario, entre tantos otros sectores a los cuales también le da la espalda, mañana miércoles 17, va a haber una nueva y tercera, ya creo, marcha universitaria que uno imagina por lo que escucha y por lo que más o menos se dice,
será tanto o más importante que las dos anteriores, que fueron descomunales, ¿no? Lamentablemente tenemos que caer al esquema de las marchas. Fue recién después de la primera marcha universitaria que el gobierno reaccionó e hizo una primera actualización de los gastos de funcionamientos. Después de la segunda marcha universitaria tomó cuenta de lo atrasadísimo que estaban los salarios y jugó ahí un poco a tratar de mejorar paliativamente. Pero es así, es espasmódico. Ahora llegamos a una tercera marcha para hacer entender de que el propio gobierno, que el propio decreto del veto reconoce el atraso salarial, reconoce la no inversión en becas, reconoce la falta de actualización de los gastos de funcionamiento y demás, cuando tenía la oportunidad de hacerlo a través del presupuesto o la oportunidad de hacerlo a través a lo mejor de un veto parcial, porque todos acordamos de que queremos el equilibrio fiscal, estamos dispuestos a sentarnos. El tema es que no podemos estar perdiendo futuro todos los días. Aparte de esa pérdida de futuro que es altamente preocupante, quisiera preguntarle qué pérdida viene teniendo la Universidad Nacional del Litoral en materia de cuerpo docente. Bueno, a ver, claramente el plantel docente y no docente de las universidades se viene de alguna manera complicando en dos aspectos. Uno es quienes, fundamentalmente los más jóvenes y formados, que decidan irse algunos a otra actividad y muchos también al exterior, buscando una salida permanente o temporaria. Hay otros que deciden buscar otra actividad o el pluriempleo, y eso hace que la universidad también sufra de alguna manera porque o reducen sus cargos, reducen sus horas. Muchos se quedan en la universidad por la obra social, ¿no? Y bueno, obviamente si uno no se capacita, no se actualiza, no está trabajando en investigación y demás, pierde calidad. Entonces se pone grave porque realmente a los universitarios se nos exige después, no por las horas que estamos dando clase o por las horas que estamos en el laboratorio, sino por la capacidad que tenemos para resolver problemas, para mejorar nuestra calidad educativa y demás, y eso es tiempo extra que hay que ponerle a lo que hacemos todos los días, y ese tiempo extra es imposible ponerlo cuando uno tiene la cabeza buscando poder paliar las necesidades de la familia. Anoche lo escuchábamos decir al presidente de la Nación por cadena nacional que también estaban congelados, vamos a decir, los salarios de los funcionarios municipales, nacionales que integran el gobierno nacional. Una comparación bastante rara, ¿no? Porque seguramente uno imagina que nada tiene que ver un salario o un ingreso o un honorario de un funcionario del gobierno nacional con lo que puede llegar a ganar un docente universitario, ¿no? No, bueno, pero a ver, uno entiende también la importancia de que los salarios acompañen la situación de la inflación. El propio salario del presidente, si el salario del presidente no es un salario digno y que le permita vivir, empecémonos a preocupar de dónde salen los fondos para que pueda vivir. Entonces, esto también tiene que ser parte de la realidad de lo que tenemos que entender. Cada persona que pone su tiempo, que trabaja exclusivamente para tratar de mejorar las condiciones del país y demás, necesita de alguna manera poder asegurar las condiciones de su familia. Entonces, ya ha pasado en otras épocas donde se hablaba de congelamiento, pero a la vez aparecían billetes, fajos en los botiquines y demás, porque había una plata en negro que circulaba. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que se transparente todo, que seamos transparentes, que se pague lo que le tengan que pagar a cada uno de los funcionarios, porque el problema no está en los salarios de los funcionarios, el problema está en otras situaciones. Nosotros, así como se conoció la inflación del 1,9%, la decisión a los empleados universitarios es de 1,3% para el mes de agosto, también para el mes de septiembre, con lo cual se está por debajo, pero al mismo tiempo se licitan LECAPs, ¿no? 7 billones de LECAP, que salió Economía muy contento a decir de que bueno, se habían renovado casi esos 7 billones de pesos, pagando una tasa de casi el 4%. Entonces, en la especulación estamos pagando tasas del doble de lo que es la inflación, cuando a los asalariados estamos pagando por debajo de la inflación. Creo que si realmente todos queremos que el país mejore, deberíamos ponernos todos de acuerdo. Entonces, que está bien que se pueda mantener el valor
de la plata de quien pone el capital, pero también que se tenga el valor de la plata de quien trabaja. ¿La marcha de mañana va a tener alguna coordinación con la otra universidad nacional que está aquí en Santa Fe, que es la Tecnológica? Sí, sí, claramente. Estamos trabajando en conjunto. Bueno, tuvimos una conferencia de prensa en conjunto y sí, vamos a estar siempre invitando y trabajando, porque realmente el problema no es de una universidad en particular, sino es de la educación pública nacional en todos los aspectos, en todos los sentidos, y tanto la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe, la Universidad Nacional Tecnológica Nacional Venado Tuerto, Reconquista, Rosario, Rafaela, la Universidad Nacional Rafaela, la Universidad Nacional de Rosario, todos sufrimos en las mismas circunstancias en esta provincia. La idea es arrancar la marcha ¿dónde, a qué hora y que tenga como punto de llegada la explanada, imagino, ahí de Boulevard Pellegrini? Claramente, hay una citación al congregarse a la gente a las 4 de la tarde en los alrededores de Canal 13, porque allí, bueno, hoy es una conmemoración más de la Noche de los Lápices, entonces los centros de estudiantes de los secundarios van a hacer una actividad relacionada a un acto de la Noche de los Lápices. La marcha va a empezar a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde hacia el rectorado. Está previsto que a las 6 sea el acto central. En el rectorado se cantará el himno y después de eso lo que se dará lectura a un documento que es nacional, que está realizado por todos los gremios, los rectores, la Federación Universitaria Argentina, en una forma unificada descentralizada. Vamos a leer en todas las marchas el mismo documento. Y bueno, invitamos a toda la población a acompañarnos con banderas argentinas. La marcha no es contra nadie, la marcha es sí a la universidad pública, sí a la salud pública. La marcha es coincidente con los profesionales del Garrahan, porque justamente se van a tratar los dos vetos en la misma sesión. Entonces entendemos que sin educación pública, sin ciencia y tecnología y sin salud pública, nuestro país realmente va a sufrir mucho más. ¿Qué número engloba en general, términos generales, el universo de cuerpo docente y de alumnos que están cursando distintas carreras en el ámbito de la UNL? La universidad tiene alrededor de 50.000 estudiantes de grado y pregrado presenciales, más casi unos 20.000 virtuales, y eso tiene un cuerpo docente de alrededor de 5.000 docentes y 1.000 no docentes. Hay que tener en cuenta que nosotros también tenemos 3 escuelas preuniversitarias de nivel secundario y una escuela inicial y primaria. Entonces también en muchos casos hay docentes por horas, en otros casos hay docentes por cargos. Y ese también es una diferencia muy grande de lo que se puede encontrar en las universidades respecto de otros sistemas. El gobierno habla mucho de los números universitarios, pero a la vez tiene que reconocer que las escuelas preuniversitarias están muy por encima de los resultados a la hora de las pruebas que toma el mismo ministerio de las escuelas de las jurisdicciones, viendo que hay una comparativa de calidad de la educación de las universidades respecto de cualquier otro sistema. Si hiciéramos una mirada retrospectiva, podríamos decir o no que este es el momento más crítico, de mayor crisis del sector universitario, ¿o ha habido tiempos iguales o peores? Cada tiempo tiene una situación compleja. Desde la vuelta a la democracia hemos tenido subejecución presupuestaria, hemos tenido falta de presupuesto, hemos tenido hiperinflación o inflación muy alta, que también es casi imposible pensar en cómo poder resolverlo. Hemos tenido problemas para poder comprar insumos desde el exterior, restricciones, hemos tenido problemas con el dólar. Hoy lo que tenemos es una falta de financiamiento para poder hacer las actividades fundamentalmente en lo que hace al crecimiento de la universidad, al desarrollo de la universidad. Hay que pensar que tecnológicamente el mundo avanza día a día, con lo cual esa carrera tecnológica y ese avance necesita mucho más recursos. Entonces, también hay que pensar que no es comparativo un presupuesto de hoy con un presupuesto de 40 años atrás,
pero sí todos los presupuestos en los últimos años estuvieron del orden del 0,7, 0,8 del PBI. Si uno mira el presupuesto elevado ayer, está alrededor del 0,5. Esa es una definición. Uno imagina que en el ámbito del Congreso de la Nación ese veto podrá ser rechazado. Ahora, en el caso de que eso no ocurriera, porque a veces el mismo Congreso de la Nación suele ser en algunas oportunidades una caja de Pandora, ¿no? ¿Cómo visualiza usted lo que resta del año y el próximo año en cuanto al desarrollo normal, habitual de lo que es la gestión suya? Bueno, claramente ahí tenemos un inconveniente que es la situación de hoy, pero aún que mañana se resuelva sostener la ley, si no hay presupuesto universitario a través de ley de presupuesto 2026, volvemos a entrar en problemas. Entonces, lo que mañana se juega es la actualización de lo pasado, y lo que se juega después es el futuro de todas las instituciones. Si hoy la salud pública, la educación universitaria llegan en crisis al momento, es porque hace 2 años que no tenemos ley de presupuesto. Y esto es que todos los recursos que se llegan al Estado Nacional, por encima del último presupuesto aprobado, quedan a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Entonces, si queremos realmente pensar en la viabilidad de las instituciones, bueno, vamos a tener que tener una buena discusión del presupuesto. Esa ley de presupuesto que todos queremos que garanticemos el equilibrio fiscal, también tiene que tener en cuenta el para qué y el por qué de cada peso que ingresa a las arcas del Estado y en cómo se ejecuta y cómo se rinde cuenta. Para lograr tener todo eso que usted necesita y que está detallando de manera así tan puntual, ¿tienen diálogo permanente con legisladores nacionales que vayan y discutan y planteen y traten de luchar en favor de la universidad? Nos hemos reunido y nos reunimos permanentemente, le acercamos todos los trabajos que venimos haciendo. Muchos de ellos han formado parte del sistema universitario o han estado relacionados con el sistema universitario, con lo cual les resulta mucho más fácil entender cómo el sistema universitario, donde además se desarrolla más del 60-70% de la ciencia y la tecnología del país, necesita no solo de tener los recursos, sino de previsibilidad. Cualquier carrera universitaria que se empiece, cualquier línea de investigación que se empiece, cualquier proyecto no termina en un año. Necesita varios años. Para poder pensar en varios años, nosotros necesitamos previsibilidad. Para eso necesitamos un presupuesto equilibrado, acorde, pero también la seguridad y la certeza de que se van a cumplir. Quiero agradecerle muy especialmente al doctor Enrique Mamarela, rector de la UNL, de la Universidad Nacional del Litoral, que ha venido hasta aquí a charlar un rato con nosotros en estos momentos tan cruciales, ¿no? A donde se juegan tantas cosas, a donde se pueden llegar a definir tantas otras en un sentido o en el otro. Doctor, gracias por la presencia una vez más y bueno, esperemos que haya algún tipo de cuota de sentido común para que en la próxima quizás podamos estar hablando en otros términos y de otras cosas. Bueno, muchas gracias y esperemos que sí, esperemos que por el bien del país todos entendamos que tenemos que construir y contribuir a tener un país racional, una lógica de crecimiento adecuada en el que todos nos encontremos y creo que el país tiene condiciones para poder lograrlo.